Abra su Biblia. En la primera carta, capítulo 3, y en el versículo 16. Creo que vamos a darle lectura al 16 y al 17. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Bueno, pues iniciamos con el versículo 16 y 17 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes, de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, le damos muchas gracias en esta hora, bendito Dios. Padre, que tu palabra, Señor, venga, Señor, a nuestras vidas, con el deseo, Señor, de entender tu verdad en estos dos versículos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén. Hermanos, recuerdan que, la otra semana tuvimos la enseñanza de Eclesiastés, ¿no? Sí. Sí, fue Eclesiastés 7, ¿verdad? También bien difícil ese texto. Pero un viernes antes ya habíamos tenido una enseñanza acerca del versículo 14, del 15, donde dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Dice un versículo antes, ¿verdad? Y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a darle un repaso un poquito, a recordar que dice el Señor en su palabra, hermanos, que nosotros debemos santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Y qué mejor, primero, ¿para qué lo santificamos? La palabra santificar, hermanos, significa, en otras palabras, honrar al Señor, honrar a nuestro Dios. ¿Ya? Y no solamente dice honrarlo, sino estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Entonces, si nosotros honramos al Señor, si nosotros guardamos su palabra, pero estamos también preparados para presentar defensa, hermanos, con mansedumbre, y explicábamos que el contexto, lo que dice desde el versículo 8, ¿quién me dice el encabezado del versículo 8? Por ahí, el encabezado es lo que dice ahí su Biblia arriba. ¿Cómo dice el encabezado? No, aquí dice el secreto de la vida feliz. ¿El secreto de la qué? De la vida feliz. De la vida feliz. O sea que hay un secreto, vamos. Pero hay otro encabezado. Sí, es diferente, ¿no? Una buena conciencia es otro encabezado. O sea, es algo, es el tema. Es de lo que se va a hablar, de lo que Él quiere que se hable. Y cómo tener buena conciencia y cómo vivir felices en esta vida. Si dice en el versículo 13, ¿y quién es aquel que nos puede hacer daño? Si vosotros seguimos el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados somos. O sea, en otras palabras, dice, nosotros tenemos que vivir una buena conciencia, una vida feliz, pero recuerden que va a haber dificultades. Recuerden que en esta vida va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber circunstancias. Y yo les decía lo que el Señor dice en su palabra. Van a tener aflicciones, van a tener momentos de tristeza, van a tener preocupaciones, pero dice el Señor, en el mundo va a haber aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos preocupa? Si el Señor ya venció el mundo y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, y luego dice el 14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados somos. Hermanos, a veces somos vituperados, a veces murmuran de usted, de mí, de todo el cristiano,
murmuran y está la gente viendo nada más lo que nosotros, cómo nos conducimos. Pero nosotros honramos a Dios en nuestro corazón y presentamos defensa inmediatamente. ¿Qué es presentar defensa inmediatamente? Estar siempre nosotros prestos a la defensa con mansedumbre. Yo les decía la otra clase, la otra enseñanza, que estar siempre preparados para presentar defensa. No es como lo hizo el apóstol Pedro. No es como lo hizo el apóstol Pedro, que cuando iban al Señor lo iban a prender, ¿verdad? Estaba Pedro con él y él les dijo antes, ¿verdad? A Pedro, ¿qué le dijo? No se vayan a preocupar, no se vayan a alarmar lo que me va a acontecer. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, si es posible, yo voy a ir contigo hasta la muerte voy a ir. A Pedro se le olvidó cuando llegó la hora. Cuando llegó la verdadera hora y que llegaron a prender al Señor, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada. Y a lo mejor, yo les decía, a lo mejor ni era de él, porque los discípulos no deberían de cargar su espada, ni los apóstoles. Yo creo que por allí se la quitó a alguien. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja, dice la palabra de Dios, a Malco, uno de la guardia, de los que iban a prender a Jesús. Eso no es presentar defensa, porque Dios no tiene necesidad que nosotros le defendamos, hermanos. ¿Usted cree que nosotros podamos defender a Dios? Si nosotros dependemos y Él es el que nos defiende a nosotros. Y Pedro trató de defender al Señor, que le dijo, ¿no sabes que yo puedo mandar cuántas legiones? Una legión de ángeles que me salve, que me ayude. Y Pedro quiso defender. Eso no es preparar, estar nosotros preparados para presentar defensa, hermano, no con mansedumbre, sino como con nuestra manera de vivir en esta vida y con una buena conciencia. Son argumentos, hermanos, una buena conciencia. Y en el versículo 16, ahora lo que vamos a aprender hoy es que teniendo buena conciencia, hermanos, es otro argumento para que nosotros podamos, hermanos, presentar defensa y podamos nosotros. El tema, hermanos, es cómo vivir en tiempos de prueba o persecución. Quizás en estos tiempos, hermanos, quizás no hay persecución como la hubo en esos tiempos. El libro de Apocalipsis, hermanos, otro libro también muy difícil, hermanos, de explicar, temas muy difíciles, textos oscuros se le llama también a estos textos oscuros cuando nosotros no entendemos cómo interpretarlo o cómo predicarlo, hermanos. No es nada más, debe ser como realmente Dios lo dice. Apóstol Juan, hermanos, en este libro de revelación de Apocalipsis, escribe, fíjese bien, este libro. Guardes esto, hermano, guardes esto, que el libro de Apocalipsis fue escrito ¿para qué? Ya lo he dicho muchas veces. Para que en esos tiempos, hermanos, cuando la persecución de los emperadores romanos traían a los cristianos persiguiéndolos por su fe, Él les dijo, el apóstol Juan a través de Apocalipsis les dijo, ¿saben qué? Este libro fue escrito no para que ustedes sepan lo que va a acontecer al final. No ese es el propósito, hermanos. Está equivocado muchas veces que digan, para que sepan qué es lo que va a acontecer al final. No, hermanos, no ese es el propósito para que se escribió el libro de Apocalipsis. Era para que esos cristianos de ese tiempo, hermanos, supieran que iban a tener persecución. Si es posible, tenían que dar su vida. Si es posible, esa fe que ellos tenían que guardarla. Si es posible, dar su vida a causa de la fe en Cristo Jesús. Y les dice, este libro les va a ayudar. Lo que va a acontecer al final no es todo lo que trae los cataclismos, lo que viene al final de los tiempos, no, sino les va a ayudar en su fe para que sepan que al final Cristo va a presentarse definitivamente en los cielos y en la tierra como rey, como vencedor.
Y no solamente eso, sino que todos los cristianos que están en esto, el apóstol Juan, esa era la intención de decirle, sino que todos ustedes que están viviendo aquí, que son perseguidos, y aquellos que echaron a los leones en el Coliseo para que los devoraran, era un juego que tenían los romanos con los cristianos. Dice, para que esas personas que murieron sepan que al final de los tiempos Jesucristo va a venir a reinar, va a venir como rey, va a venir a gobernar, va a venir como juez. Dice, y dice la palabra de Dios, hermanos, que de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste, van a venir a gobernar también los cristianos que murieron por causa de Jesús. Esa fue la mejor sorpresa y la mejor buena nueva, hermanos, que nosotros también, al final de los tiempos, ¿quién nos dijo que el evangelio, que el cristianismo, hermanos, era un camino de rosas? No, es sufrimiento, hermanos. Es sufrimiento, es burla, es crítica. Pero esas vienen las cosas, hermano. Al final de los tiempos, vamos a venir a gobernar con el Señor esta tierra. En la segunda venida. En la segunda venida del Señor. Hermanos, yo quisiera explicar mucho más, dijo la hermana Vale, pero el tiempo a veces no nos ayuda. El venir, hermanos, a esta tierra en la segunda venida con Jesús, les voy a explicar un poquito rápido que la primera venida del Señor ya ocurrió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:10. De manera que cuando Él vino, cuando hubo en esta tierra caminado, hermanos, fue la primera vez que Él vino a esta tierra a salvarnos como Salvador a esta tierra. Y después dice la palabra de Dios, habla del arrebatamiento, hermanos. En el arrebatamiento va a venir, pero dice la palabra de Dios que le veremos en las nubes. Él no llega a pisar tierra, sino dice que todos los que murieron en Cristo Jesús van a ir a su encuentro. Y también nosotros los que vivimos de ahí vamos a su encuentro. Esa es la venida, el arrebatamiento. Pero la segunda venida es cuando vengamos, dice, todos los escogidos, todos los que murieron por causa de su palabra, todos los cristianos, en la segunda venida a reinar con Cristo Jesús. Ese era el propósito, hermano, de lo que Pedro, el apóstol Juan, les decía a la iglesia de esos tiempos, para que ustedes puedan vencer en tiempos difíciles. Ya les he dicho, tienen que santificar a Dios, tienen que presentar defensa de su fe, del evangelio, con mansedumbre. O sea, en otras palabras, con su vida misma. Hay personas, hermanos, que miran solamente la conducta de nosotros y dicen que somos cartas abiertas, ¿verdad? Que nomás las personas están leyéndonos, y entonces es lo que nosotros debemos de, pues, Señor, yo quiero aprender para saber qué es lo que tengo que hacer. Si estoy en la mira de muchos, ¿qué tengo que hacer? Dice, tienes que mantener buena conciencia para que lo que murmuran, ¿qué es murmurar? Dice, debes de tener tú una buena conciencia para los que murmuran, los que hablan, los que se burlan, los que te critican. Dice, ellos sean avergonzados. Esos malhechores, porque les llaman malhechores a esas personas que te critican, que te juzgan, que se burlan de ti, les llaman malhechores. Y dice, ellos sean avergonzados, los que te calumnian por tu buena conducta en Cristo Jesús. Habla entonces de que nosotros debemos tener buena conciencia, hermanos. Es un tema bien difícil la conciencia, hermanos. Miren, voy a explicar lo que significa conciencia. Es la capacidad interna de los pensamientos que juzgan nuestras acciones, buenas o malas. Es la capacidad interna. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos? Que todo ser humano está capacitado en su interior, en su pensamiento, para que dentro de él haya
esa conciencia que juzga nuestras acciones, ya sean buenas o sean malas. No vamos a hablar, hermanos, cómo nos tenemos. Podríamos sacar un tema de la conciencia, hermanos, que nosotros debemos caminar como Dios manda, sin hacer mal a nadie, para que nuestra conciencia no esté allí en nosotros. Es una voz interna, hermano, la conciencia. Es una voz interna que está allí cuando obramos mal o cuando obramos bien, ¿verdad? Esa es una voz, la conciencia en pocas palabras, hermanos, es una voz interna que está dentro de nosotros y que nos está hablando. ¿A qué? A nuestro intelecto, a nuestra mente. El intelecto y nuestra mente nos está hablando: hiciste esto bueno, hiciste esto malo. Entonces, hoy yo quiero y deseo explicarme, hermanos, que ustedes sepan qué es la conciencia. Porque dice que tengamos buena conciencia. Ahora, independientemente, hermanos, la nacionalidad, el estatus social, si es rico, si es pobre, si es supermillonario, si es, no tenemos nada, o no tiene nada alguien, o razón, o clase social, o etnia, hermanos, independientemente de eso, todo ser humano tiene conciencia. Todo en el mundo, nadie puede decir que no tiene conciencia, todos en el mundo, hermanos. Pero ¿cómo funciona la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento? No sé, es muy complejo. Nos hace entender, hermanos, que cada vez que cometemos y pecamos en contra de Dios o en contra del prójimo, hay dos cosas bien importantes que nos hace entender esa conciencia, que cuando nosotros pecamos en contra de nuestro Dios o en contra del prójimo, funciona como una alarma contra incendios. Cuando actuamos mal en contra de Dios y pecamos o en contra del prójimo, se enciende esa alarma. Ahí está, te está dando la señal que no está bien algo. Pero se mantiene en silencio, hermanos, nuestra conciencia cuando estamos en paz con Dios y con el prójimo. ¿Sí es verdad? Sí, vivimos en paz. Cuando ahora de aquí en adelante llegamos a los pies de Cristo, hermano, nosotros nos esforzamos por tener una buena conciencia, por vivir bien delante del Señor. Aunque a veces sí pecamos, hermano, yo lo digo porque somos seres humanos. La Biblia dice, Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. O sea que de alguna manera sí pecamos contra Dios, fallamos contra Dios, y no está allí esa vocecita diciendo: no está bien, aún tu pensamiento, lo que pensaste. Pero está independientemente de tus convicciones. Independientemente de las convicciones. La conciencia, de todos modos, dice: pues eso no está bien. Bueno, Ricky siempre sí dice unas palabras bien, porque, bueno, estudió Ricky, y a veces no entendemos, pero lo que quiere decir es verdad. Depende de sus Convicciones, de sus creencias. Su creencia, la manera de pensar. Y aquí es donde nosotros, hermanos, vamos a Romanos capítulo 2 y versículo 15. Dos, 15. Ahorita lo voy a leer, pero yo le quiero decir otra cosa, hermanos. Mire, la conciencia, los científicos, personas, doctores muy capacitados, podrán estudiar el cerebro, podrán estudiar el corazón, y pueden dar razón y pueden definir el funcionamiento del corazón, del cerebro, pero lo que menos pueden hacer es dar una referencia exactamente de la conciencia. Ni dónde está la conciencia, dónde se encuentra exactamente, en qué lugar se encuentra, ni tampoco, ¿verdad?, cómo fue que llegó al ser humano. Pero lo que sí sabemos, hermanos, lo que sí sabemos es que está allí.
Y la conciencia en nosotros, por algo, el Señor la puso, hermano. Para algo la puso el Señor. Fíjese bien lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley, desde el 14 vamos a leerlo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Dicho en otras palabras, hermanos, dice el apóstol Pablo, los gentiles, ellos no tienen ley, ¿verdad? Hablando en esos tiempos, los gentiles eran los que no eran del pueblo de Dios. Dice, ellos no tienen ley, pero por naturaleza, ¿qué es por naturaleza? Es aquella persona que sin estudiarlo, sin aprenderlo, sabe hacer algo, ¿verdad? Es por naturaleza, es natural. Miren, hay músicos, ¿verdad? Voy a meter un poquito en esto. Hay músicos, y yo les decía, yo he tratado de tocar guitarra, de enseñarme, y no, mis dedos son como de plomo, hermanos. No puedo ni siquiera tantito, ni una pisada, y a veces ya tantito y a la otra se me olvida. Pero hay personas, hermanos, que por naturaleza ya agarran la guitarra y fácil aprenden. Eso es por naturaleza, hermano, ya traen eso. Entonces, dice la palabra de Dios que estos gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley. Ellos no tienen ley, ellos no conocen la ley, pero por naturaleza son obedientes a lo que Dios establece sin saberlo. Pero luego dice enseguida, en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. Y viene lo bueno, hermanos, que Dios puso una ley escrita en el corazón del hombre. ¿Desde cuándo? Desde que nace. Dios ya puso una ley en su corazón, de modo que aquella persona, aunque no conozca de la palabra, aunque poco conozca según sus padres, como nos enseñaron a nosotros, lo poco o mucho que ellos nos enseñaron, porque a ellos también les enseñaron, y fue de generación en generación, pero por naturaleza, dice, ya tenemos la ley escrita en nuestros corazones, la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Que sabemos, a través de nuestra conciencia, dice, qué es bueno y qué es malo. El apóstol Pablo menciona que si ya está esa ley escrita en nuestros corazones y en nuestra conciencia, hermanos, ahora nos acusa o nos defiende. Y hay muchos teólogos, pastores, escritores, donde dice que esa conciencia es como un alguacil, ¿verdad? ¿Recuerdan? Es como un juez que está ahí, esa conciencia acusándote cuando haces algo malo o defendiéndote cuando tú estás haciendo algo que es bueno y que alguien dice que es malo, pero tu conciencia te dice eso es bueno. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, entonces, como dijo Ricky, dependiendo sus creencias, dependiendo lo que él cree acerca de Dios, hermanos, una cosa, aprenda, iglesia, aprenda esto. Un ateo no cree en Dios, ¿verdad? No cree en Dios. Y él, cuando usted platique con él, cuando esté conversando con él, hermanos, el ateo le va a decir, yo no creo en Dios. Dime lo que quieras, lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios, hermanos, no fue escrita para hacerle nosotros entender a la gente que existe un Dios, para comprobarle que hay un Dios, no, hermanos. No, para eso no fue escrita la palabra de Dios. No podemos comprobarle. Romanos 1:18 dice que los hombres que no creen en Dios, dice, por causa de la creación, deben darse cuenta que hay un Dios. Deben darse cuenta que hay un Dios, pero ahora sí niegan la existencia de un Dios. Dicen, no, lo que hay aquí, esto fue por la naturaleza, porque fue algo espontáneo, porque no sé qué fue.
creemos que hay un creador. Entonces, el Señor en su palabra está escrita, hermanos, para que se revele Dios, su carácter de Dios, para conocer a Dios, para eso, ¿verdad? Para nosotros, pero no para comprobarle a las personas que existe Dios. ¿Por qué? Porque si hay un ateo, dice, a mí no me puedes comprobar que existe Dios. Con lo que tú dices, tú no puedes comprobar. ¿Por qué? Por su manera de pensar. Por su manera de pensar, aún y por medio de la naturaleza, las cosas invisibles e invisibles, y su eterno poder, dice, de la creación del mundo, dice, ni por eso entienden ellos, ni por eso se convence que existe Dios. ¿Cómo tenemos nosotros que entonces darle un mensaje que quede en su corazón y quede en su mente? Decirles, ok, dices que no existe Dios. Cuando tú haces algo malo o algo bueno, ¿qué sucede en tu vida? Cuando haces algo malo, no, pues me siento mal. No, pues me siento triste. No, a veces hasta lloro. No, a veces me siento hasta deprimido cuando hago algo malo. Entonces eso demuestra que en tu vida, en tu mente, en tu cerebro hay una conciencia. ¿Quién puso esa conciencia? Dios. Sí, porque decimos que nadie puede comprobar la existencia de la conciencia, nadie puede decir dónde está, en qué lugar se encuentra, porque Dios, ya desde un principio, Dios da la respuesta aquí en 2.15 de Romanos. Dios da la respuesta. Nadie sabe de dónde viene la conciencia, ningún científico sabe ni dónde está. Dice Dios en su palabra, yo ya puse mi ley escrita en sus corazones humanos. Ya puse mi ley escrita allí, de modo que ellos ya saben bien lo que es bueno, que es malo, si los acusa o los defiende, a través de la conciencia. Y un ateo no va a poder negar que hay algo que nadie pudo haber puesto, solamente un Dios creador, un Dios sabio, que fue la conciencia, que es la que habla a tu intelecto, a tu mente, para que sepas que algo no está bien. Él no puede refutarte, no puede contradecirte algo y decir, no, pues es que por naturaleza no. La conciencia no puede vivir por naturaleza, ¿sí? Sino que Dios puso allí, de modo que ya está desde un principio cuando un niño nace. ¿Cómo nos damos cuenta que hay conciencia en un niño ya? Que ya hay una conciencia. Miren, por ejemplo, la edad de Hassi. Él está chiquito, él no es consciente de sus pecados, de lo que hace, de sus actos. Es más, si hace algo malo, no sabe que es un pecado en contra de Dios. Pero él escrito en su corazón, ya está una ley. ¿Cuál es esa ley? Que si le pega a otro niño, esconde su mano, o le corre y se esconde él. Porque ya hay una ley escrita en su corazón, que lo está acusando o lo está defendiendo. ¿Es verdad? Es cierto. Desde niños. Hermanos, a veces yo les decía, esa voz que está interna, hermanos, adentro, aunque sea algo pequeño, pero hay veces que no nos deja en paz. Y yo les digo, no sé, cada quien sabemos nosotros, pero yo hace un poquito de tiempo, o mucho tiempo, no recuerdo, mi esposa tiene allí coladorcitos, coladorcitos así pequeñitos, unos bien buenos para la pintura. Son de su cocina, y un día dije, no tengo coladores para pintura. Dije, yo voy a agarrar uno. Y eso es una conciencia, hermano, es una conciencia, porque, mira, mi esposa, con razón me falta uno. Algo que no había dicho yo, hermano, nunca lo he dicho, lo voy a decir ahorita. Lo agarré y me lo llevé, dije, con está acá al cabo, un día le voy a comprar uno. Hermanos, hasta ahorita me se lo he comprado, y es algo que está en mi conciencia. Si nunca se lo has comprado, esa voz de adentro, y nunca le has comprado su coladorcito, y nunca se lo has comprado. Ahorita va a haber pleito, me va a regañar. Me va a regañar. Pero, hermanos, esa es la conciencia, ¿sí? Que nos habla, es una voz interna que nos está hablando. De modo que nosotros hoy en esta enseñanza, hermanos, queremos conocer qué es una buena conciencia. Ahí, si dice el versículo 16 que debemos tener una buena conciencia, hermanos. ¿Por qué
que esa conciencia, hermanos, nos reprueba cuando nosotros obramos de manera inadecuada, pero estamos en paz, hermanos, tranquilos, tenemos una buena conciencia, en paz estamos cuando hacemos lo mejor que nos corresponde, hermanos. Esta enseñanza, hermanos, de verdad, es excelentísima para nosotros esforzarnos a entender que tenemos, el Señor dice que debemos de tener una buena conciencia. ¿Para qué? Esa va a ser también una buena defensa, hermano, del Evangelio, hermanos. Con eso vamos a estar prontos a presentar defensa del Evangelio. En el Antiguo Testamento muy poco habla, hermanos, de la conciencia. El Salmo 16:7, hermanos, el rey David decía, allí sí decía bien claro, si lo quieren buscar, Salmo 16:7, dice, bendice a Jehová. Dice, bendice a Jehová. Él se habla a sí mismo, que me aconseja por las noches. Y enseña a mi conciencia. ¿Sí lo dice así? El rey David decía, hermanos, el Señor todas las noches me enseña y me habla a mi conciencia. Todas las noches. Todas las noches, y nosotros meditamos también todas las noches en esto. En el Antiguo Testamento hay muy pocos mensajes, hermanos, acerca de la conciencia, pero sí habla acerca de ¿qué le podemos nosotros llamar, hermanos? Remordimiento. Cuando algo nos está por allí en nuestra vida, un remordimiento, pero ese remordimiento, hermanos, no es la conciencia. Ese remordimiento, hermanos, es un sentimiento que va a la conciencia, porque ese remordimiento está orillando al creyente o aunque no crea, aunque no sea creyente, inconverso, hermano, ese remordimiento lo está orillando a esa persona con un remordimiento, con ese remordimiento a que él cambie su actitud. En Primera de Samuel, hermanos, en primer libro de Samuel, perdón, ya sabe que es el primer libro de Samuel, en el capítulo 25-31, si no lo quiere buscar, hermano, yo se lo, nomás apúntelo por ahí, lo tiene. Dice que Abigail, sí recuerda esta historia, hermanos, de Abigail y David. ¿Sí la recuerda? Que era esposa de Nabal, un hombre malo. Nabal. Dice que, esta historia dice que Nabal no le quiso, David manda a sus siervos y les dice, vayan a la casa de Nabal, díganle que nos mande alimento a nosotros que estamos acá. David andaba huyendo del rey Saúl, díganle que nos mande comida para nuestros pastores. Y dice que fueron los siervos de David a ver a Nabal, que tenía una hacienda grande, y le dice, ¿sabes qué? Pues me mandan, mi señor, que nos des alimento, sustento para los pastores, que él está cuidando tus rebaños, allá donde tienes tus rebaños, tu ganado, él lo cuida. O sea, diciéndole, ¿sabes qué? Pues hay alguna manera de que tú pues, me bendigas, me ayudes, porque yo estoy cuidando tu ganado. Y dice que Nabal se enojó y no les dio nada a los siervos de David. Y regresaron los siervos de David y le dicen, no nos dio nada a Nabal, no quiso darnos nada, es un hombre fuerte, un hombre recio. Y dice que David se enojó, hermanos, y dijo, agarren sus armas, vamos a ir y vamos a acabar con toda la casa de Nabal, y con Nabal también, por ser hombre rudo, por ser hombre malo. Y dice que el rey David iba en camino con sus
sus soldados, con su ejército. Y que donde está Abigail, la esposa de Nabal, que después fue esposa de David, dice que sale al encuentro de David y le dice, mi señor, dice, no vayas a hacer tal cosa, no vayas a derramar sangre. ¿Por qué? Porque después dice, vas a tener motivo para tener remordimiento. No derrames sangre de la casa de Nabal ni lo mates a él, para que tú no tengas ese motivo de remordimiento. Entonces se da cuenta, hermanos, ahí sí habla de que hay remordimiento y que hubo remordimiento en David. Dijo, tienes razón, mujer, tienes razón. Si yo mato a la casa de Nabal y a Nabal, a todos, después mi conciencia no va a estar tranquila. Después no voy a estar contento. Después no voy a tener contentamiento ni paz. Dice, por la gracia de Dios, dando gracias a Dios, hermanos, Él dice, mujer, a tiempo saliste a mi encuentro. Ese es el remordimiento, hermanos. Es un sentimiento el cual va directo a tu conciencia, que te hace reconocer, hermanos, que has hecho un acto incorrecto, inapropiado, hermanos. A veces, hermanos, ese remordimiento cuando va a la conciencia, y la conciencia, hermanos, no está en paz, no está tranquila, nos trae a nosotros una sensación, hermanos, a nuestra vida, de tristeza, de angustia, hermanos, de ansiedad y a veces hasta de vergüenza. Porque antes de conocerte al Señor, hermanos, hermanos, yo recuerdo cuando tomaba, recuerdo cuando pues no conocía del Señor. Hermanos, a veces por vergüenza al otro día, con mi esposa, con mis hijos, pues yo quería corregir el daño, hermanos, reparar el daño, porque mi conciencia, hermano, estaba allí, ese sentimiento de remordimiento orillando a mi conciencia a que hiciera yo algo al respecto. Es por eso que el Señor dice, tenemos que aprender, tienen que aprender, la iglesia del Señor tiene que aprender qué es una buena conciencia y cómo repercute cuando nosotros, porque hay buena conciencia y hay mala conciencia, ¿verdad? Hay mala conciencia cuando nosotros no queremos entender y no, yo, así soy. A veces yo también, hermano, lo he sentido, porque venimos con malos hábitos desde antes al camino del Señor, y a veces, recuerda, yo les decía, a veces son fortalezas que están en nuestra vida, que el Señor está trabajando, pero poco a poco nos cuesta, hermano, dejar de hacer hábitos, ¿verdad? Malos hábitos que traíamos desde antes. ¿Por qué es necesario que el Señor dice que tengamos buena conciencia, hermanos? Para que las personas que nos calumnian, que nos persiguen, sean avergonzados, dice este texto. Hay filósofos, hermanos, ideologías del mundo. Una ideología del mundo es lo que científicos o personas estudiadas pueden decir acerca de la conciencia, ¿verdad? Esos filósofos son filosofías huecas, hermanos, pero ellos le llaman a la conciencia que es un pacificador. ¿Qué es un pacificador? Dice que es la esencia de donde el alma queda en paz, queda en armonía o queda en descontento, a través de la conciencia, que es un pacificador, dicen. Pero dice, tiene un peligro de que una persona reconozca que esa conciencia, el tener buena conciencia, dice, y obre con buena conciencia, tiene un peligro.
¿Cuál es ese peligro, hermano? Que dicen ellos. Que por consecuencia, logran tener un buen contentamiento en todas las personas. Es para que nosotros miremos contentos a las personas. En parte, hermanos, en parte dice una verdad los filósofos, esas personas, en parte, pero nosotros primeramente no hacemos ni queremos tener una buena conciencia, ni obrar de una buena manera para tener contentas a las personas, no, sino que es consecuencia por ser obedientes a nuestro Dios. Y los filósofos así dicen, es solamente un pacificador tu conciencia, pero corre un peligro que tú te portes bien con buena conciencia, puedes tener contento a todo el mundo. Dice, aunque tiene su lado positivo, ¿verdad? Pones a sus órdenes, dice, tus talentos, todo, tu actitud, tu carácter, para ellos, de modo que ellos te miran como una buena persona. Dice, tiene su lado bueno, hermanos. Digo yo, no es mejor tener contentos a las personas, al mundo, sino al Señor, porque nosotros obedecemos su palabra, y si el Señor dice que tengamos buena conciencia, ¿para qué, hermanos? Para que esos murmuradores, esos burladores, hermanos, sean avergonzados. Y no por nosotros, sino por nuestra buena conciencia. Por nuestra buena conciencia, hermanos. Hermanos, para terminar, para completar nuestra enseñanza y podamos nosotros, que pueda ayudarme a entender bien sobre este tema, hermanos, ¿recuerdan ustedes la vida de José, el soñador? Que habla en el capítulo 37 de Génesis, donde dice que Rubén, todos sus hermanos de este José el soñador, tenían envidia de él, ¿verdad? Por sus sueños que tenía. Uno de los más pequeños de sus hijos de Jacob, y dice que tenían envidia a todos ellos, y dice que ellos planearon su muerte y fueron a pastear ellos sus ovejas, y dice que Jacob manda a José y le dice, ve, inspecciona, vete a supervisar allá cómo está el asunto con el ganado, allá están tus hermanos en tal parte, y dice que llega José, y dice que dijeron ellos, ahora sí, aquí tenemos a José. Dice Rubén, vamos a matarlo. Y dice Judá también, vamos a matarlo. Pero luego se arrepiente y dice Rubén, no, que es el más grande de los hijos de Jacob. No, vamos, no, ¿para qué lo matamos? No hay necesidad de matarlo. Judá también dice, bueno, sí, pues ¿para qué lo matamos? Vamos a echarlo en la cisterna. Dice que iban pasando por allí unos ismaelitas, ¿verdad? Y que les dicen, ¿sabes qué? Vamos a vendérselo a estos ismaelitas. Y lo venden. Y venden a José. ¿Y a dónde fue a dar José, hermano, cuando lo venden a los ismaelitas? Egipto. José fue a dar a Egipto. Hermanos, ¿usted cree? La Biblia no narra que José, el soñador, dijo, van a ver a mis hermanos, va a ver mis hermanos cuando salgan, los voy a confrontar. Cuando yo regrese aquí, a mi tierra, les voy a decir por qué me vendieron. La Biblia no narra eso, ¿no? José no dijo nada. Cuando lo venden a Egipto, hermanos, dice que lo compra un servidor del faraón llamado Potifar. Y dice que este Potifar, hermanos, lo escoge. Estábamos viendo una película sin querer en estos días, mi esposa y yo, de José el Soñador. Hermanos, pues, créanmelo, de verdad, yo sí me siento ahorita avergonzado, porque yo miré como estos hombres de Dios, hermanos, José siempre no abría su boca para defenderse. No abría su boca. Y yo lo digo porque yo me sentí así. Dice que cuando lo vende y lo compra Potifar, y dice que Potifar empezó a ver que José era inteligente y lo lleva a su casa, y dice que todo lo que hacía José prosperaba, y Potifar empezó a ver. ¿Por qué, hermanos?
porque Dios estaba con él, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando un cristiano, cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios y nos esforzamos por ser hacedores, con dificultades, hermanos, nos esforzamos y es difícil, pero ¿sabe qué? Dios está con usted. Y donde quiera que se pare usted, hermanos, es el lugar para prosperar. ¿Cómo? Puede ver usted en una tienda, hermano, a veces uno quiere, a veces nos dicen hasta fanáticos, pero pruebe usted. A veces hay lugares que están solos en los negocios y se para usted, dice, está solo, se para usted, hermano, empiezan a llegar, porque Dios está con usted. No quiere decir que usted sea el que hace todo, pero es una muestra de que Dios está siempre bendiciendo a sus hijos. Y no solamente, yo siempre he dicho, solamente cuando Dios está con nosotros, hermanos, hasta nuestras mascotas reciben bendición. Hasta nuestro ganado, o el que tiene ganado, hermanos, recibe bendición. Porque Dios está con nosotros. Dios está con sus hijos. Y dice que José el soñador, hermanos, Potifar lo dejó a cargo de su casa, de todo lo que él tenía, de sus negocios. Y dice que su esposa, hermano, de Potifar, lo estaba acosando. Lo acosaba. La Biblia dice, y ella lo acosaba para que él durmiera con ella. Pero dice que José siempre rehusaba. Ahora, era un hombre, hermano. Era un hombre común, normal, como todo hombre, terrenal. Pero más sin embargo, él se mantuvo fiel, su conciencia, manteniendo buena conciencia a su Dios. En esa película, hermano, mirábamos que el faraón y todos le decían que tenía que inclinarse ante él. Él dice, yo no puedo inclinarme ante un hombre. Solamente tengo mi creencia y honro a mi Dios y solamente ante él me puedo yo postrar. Y dice que se sorprendían. Se sorprendían, ¿por qué? Por la fe, por la convicción, por su buena conciencia, hermano, porque sabían que si él sabía que si él se postraba ante un hombre, si su conciencia no iba a estar tranquila. Entonces dice que él niega, hermanos, se niega al acoso de esta mujer de Potifar. ¿Y qué hace cuando dice que él salió corriendo y dejó sus ropas allí? Cuando esta mujer lo acosó y salió corriendo, la mujer al ver que él salió corriendo, dice que ella empieza a dar gritos, dar voces, diciendo que él quería forzarla a estar allí con ella, dormir con ella. Entonces dice que su esposo, Potifar, lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel, pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, lea ese capítulo, dice la palabra de Dios, pero Dios siempre estuvo con él, en donde quiera que estaba, en la cisterna, como esclavo, y también allí en la cárcel, Dios siempre estuvo con él, porque su conciencia siempre la mantuvo limpia, con buena conciencia, hermanos. Entonces dice que le llega la oportunidad. Dios tiene todo planeado, hermano. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros querramos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice que ahí en la cárcel él empezó a tener revelaciones de los sueños que tenían los internos y él se los revelaba. Y dice que el faraón tuvo un sueño, acuérdese, de las vacas flacas y de las vacas gordas, de las espigas marchitas y de las espigas verdes. Dice que ningún sabio, ningún adivino pudo adivinar el sueño del faraón que tuvo. Hasta que uno de sus criados, Potifar, le dijo, hay un hombre en la cárcel llamado José, un hebreo, dice, él te va a revelar tu sueño. Y dice que lo saca de allí, hermanos. Lo saca de la cárcel, tráiganmelo. Y empieza a narrarle
su sueño, y dice que José reveló el sueño y le dice: estas vacas gordas son la abundancia que vas a tener durante 7 años, y las 7 vacas flacas son la escasez que vas a tener otros 7 años. Así es que guarda el 5% de todo lo que vas a cosechar para ese tiempo. Hermanos, y dice que el faraón lo hizo gobernador de todo Egipto, y le dijo: después de mí, tú eres el segundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tenía un propósito en la vida de José, y no solamente en la vida de José, sino en su pueblo, en Israel, en toda la descendencia de las tribus de los hijos de Jacob, las 12 tribus, hermanos. Dice que vino una escasez, ¿dónde? En la tierra de los israelitas, y dice que fueron a dar a Egipto a pedir alimento, a conseguir alimento. Allí estaba uno de sus hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por su buena conciencia. ¿Se imagina, hermanos? Yo lo que les quiero ahorita para terminar, hermanos, que la Biblia narra, hermanos, pero no nos podemos imaginar lo que ha de haber vivido José cuando lo acusaron injustamente la mujer de Potifar. Es que él es el culpable, él fue el que quería forzarme. José no dijo nada, José no se defendió. Y esta enseñanza, hermanos, de la conciencia trae a mi vida, hermanos, una grande bendición. Que si yo he fallado en algunas cosas, y como seres humanos todos fallamos, de nuevo nosotros, por comenzar, hermanos, por ejercitar esa buena conciencia. Aunque es difícil, nuevamente les digo, aunque a veces por cosas pequeñas, y les decía yo, por ejemplo, con las esposas en la casa, ¿verdad? Pero qué precioso es cuando nosotros logremos tener una conciencia en paz, tranquila, y si la tenemos, hermano, también, porque ya nosotros ya no queremos meternos con asuntos con nadie, ¿verdad? Entonces, pues esta es la enseñanza para hoy, hermanos. Al final, lo que es una buena conciencia. Y todos nosotros, nuevamente le digo, ¿quién de nosotros no ha tenido una experiencia con mala conciencia? ¿Quién de nosotros? Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Más los que estamos sirviendo acá, hermanos, más los que estamos sirviendo de alguna manera, hermanos. El Espíritu Santo nos redarguye y funciona, hermanos, como una brújula que va guiando nuestra vida con esa buena conciencia. No nos vamos a perder, hermano, no nos vamos a perder, porque es como una brújula esa conciencia que el Espíritu Santo obra en esa conciencia. No nos vamos a extraviar, no vamos a agarrar el lado equivocado, porque dice tu conciencia, la conciencia. Hoy recibimos esta enseñanza, hermano, lo que es la conciencia. Porque fíjese bien el 17 lo que dice para terminar: porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Padecemos haciendo el bien, aunque a veces es difícil. Hay personas que no se dejan querer. ¿Le ha tocado a usted, hermano, que quiere llevarla bien con una persona pero no se deja querer? Hace y deshace y le dice. Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El ejemplo lo tenemos en Cristo, hermanos. ¿Qué hubiese hecho si no hubiera obedecido al Padre? Cuando Él vino, a eso vino, a morir por nosotros. Él nos dejó un claro ejemplo de una buena conciencia. Siempre hizo la voluntad del Padre. Así es que, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y a orar a Dios.